Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez, soy su asesora virtual y vamos a ver la semana 3 de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Damos inicio, les pido por favor mantengan sus micrófonos en silencio y por favor esperemos al final de la explicación para que podamos pasar a una fase de preguntas y respuestas. El día de hoy es muy sencillo y vamos a iniciar con el orden del día. Tenemos la bienvenida, el objetivo de la sesión, les explico la dinámica de trabajo que hemos estado siguiendo de estas semanas, las actividades integradoras, los foros, cerramos esta presentación y pasamos a un espacio de preguntas y respuestas. Sean ustedes bienvenidos a esta nuestra tercera sesión y el objetivo es que ustedes tengan las herramientas para que puedan hacer sus actividades con éxito en esta semana 3. Estamos en la unidad 3 que se llama Leer y Escribir para conocer y comprender mi mundo. Y el objetivo es que ustedes sigan analizando textos literarios para que ustedes vean que en esos textos se reflejan las distintas visiones del mundo que tienen las personas que escriben estos textos literarios, los autores. Y pues que eso me va a servir para entender y reflexionar qué pasaba en X época y qué es lo que está pasando ahorita y si hay alguna diferencia al respecto. La dinámica de trabajo ya lo saben, nos comunicamos por mensajería de plataforma, correo electrónico, tenemos los foros de Aprendiendo, que por cierto participan muy poco, es importante que participen ustedes un poco más para que podamos disipar ahí sus dudas. Cuando ustedes están realizando la actividad y tienen algunas dudas, pues por favor manifiéstenlo en el foro de Aprendiendo, porque ahí yo y sus compañeros les podemos apoyar. Estamos conectados de 8 de la noche a 11 más o menos aproximadamente. Dice Paola que no escucha, me gustaría saber si los demás tampoco están escuchando antes de que yo siga. Ah, sí se escucha, Minerva, muchas gracias. Paola, ¿pudieras checar tu micrófono o puedes salir y volver a entrar? ¿Pudiera ser? ¿Sí? Bueno, en lo que lo haces, Paola, pues voy a seguir. Muchísimas gracias, jóvenes, por avisarme. Bueno, entonces igual esta semana 3 tenemos 72 horas para calificarle sus trabajos. Recuerden que sábado y domingo son días inhábiles y de receso. Sí, yo sé que ustedes trabajan y tienen que hacer tareas sábado y domingo, pero difícilmente voy a poder disipar sus dudas. Entonces estamos de lunes a viernes y con mucho gusto nosotros les apoyamos, los facilitadores. Bien, pues vamos a empezar de lleno con Aristófanes. Gracias, Juvenal. Qué bueno que sí se escucha. Les voy a hablar un poquito de Aristófanes, no crean que nos vamos a ir de lleno, porque tenemos, yo les pasé la liga en el foro de novedades, les subí, esta liga dice Biografías y Vida, para que ustedes conozcan un poquito más sobre este autor. Este autor nos dicen que es un comediógrafo griego, que pues fue un ciudadano que le gustaba estar implicado en la cuestión de la política, pero pues muchas veces mostró su desacuerdo en la manera en que gobernaban los demócratas. Él era conservador, tradicionalista, y en su obra de las nubes, ustedes se van a poder dar cuenta, pues, cómo es que escribe sobre la cuestión de Sócrates. Entonces dice aquí que, pues, que Sócrates, pues, no le caía muy bien, que digamos. Entonces, él escribe las nubes y ahí, pues, ridiculiza un poquito la cuestión del papel de Sócrates. De Betania. Belén era una niña buena y muy bonita. Que vivía ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Un Sí, río, por favor, le pone silencio. Gracias. Bueno, entonces este señor Aristófanes, pues tenía cierta animadversión sobre Sócrates, porque él pensaba que Sócrates nada más envenenaba a la gente de los jóvenes, digo la mente de los jóvenes. Entonces, en este sentido, pues escribe su obra y además de eso nos dice aquí que de sus 40 comedias,
solamente hay íntegras 11, entre las cuales se encuentran las nubes. Entonces, no nos piden que leamos toda su obra, pero sí es importante que nosotros sepamos un poquito más sobre este señor y leamos esa obra que es más, de hecho, las palabras que utilizan ahí como que, ahí lo van a ver ustedes. Déjenme presentarles la obra de Aristófanes. Aquí está, que es sobre lo que vamos a trabajar. Y aquí nos marca desde los personajes, y miren, aquí está, ay, Zeus soberano, qué largo es la noche, interminable, y ya ustedes, ahora no vamos a leer toda la obra, ahorita les voy a mostrar hasta dónde vamos a leer. Vamos a ver aquí los personajes, pero no vamos a poner a todos, ahorita les voy a explicar, y vamos a empezar a leer desde aquí donde dice Stripsíades, para hacer la actividad, desde donde dice aquí Stripsíades, el punto 5, y vamos a llegar hasta el punto 540, tomen nota, ya estuve contando las páginas, y hasta el 500, aquí está, aquí al 540, es donde llega a las 21 páginas que nos están pidiendo. Entonces, hasta aquí vamos a llegar, tomen nota, por favor, para que no tengan que leer todo. Y es muy importante que tomen nota, porque de ahí nos vamos a basar para que podamos ver, podamos hacer nuestro argumento. Por ejemplo, aquí en la biografía, en la liga que yo les di está la biografía de Aristófanes, que es donde el material que yo les puse, aquí dice otras obras, etcétera. Entonces es muy importante que vayamos conociendo al autor, por qué lo escribió, qué fue lo que pasó, porque eso nos va a ayudar un poquito más a entender la obra de Aristófanes. Bueno, con eso nos pasamos a la actividad 5, que es literatura clásica y situaciones actuales. Tengo que leer la reseña de las nubes, pero además de leer la reseña, que es como una síntesis de la obra, tengo que descargar la obra completa y leer de la página 1 a la 22, que es lo que yo les acabo de señalar, que llega del punto 5 al 540. Esas son 22 páginas. Entonces tengo que leer eso. Y pues voy a descargar el documento. Ese documento que les pide que ustedes descarguen, ya lo tienen en el foro de novedades, es este. Recuerden que es muy, pero muy importante que ustedes tengan la portada, le ponen sus datos generales y empezamos aquí. Ese es el documento que yo les subí, la plantilla que les subí en el foro de novedades. ¿Por qué se lo subí? Porque aquí les hago muchas precisiones para que ustedes tengan éxito en esta actividad. Es muy sencillo, me dice aquí, reflexiona y responde las preguntas con base en la lectura de las 22 páginas. Lo que quiere decir que si me pide un argumento, no voy a copiar la reseña. La reseña es para que yo tenga idea de qué se trata la obra, ¿no? En general. Pero el argumento lo voy a hacer de las 22 páginas. Entonces recuerden ustedes que el argumento es una síntesis de la obra. Entonces yo voy a hacer una síntesis de las 22 páginas, lo voy a sintetizar. ¿De qué se trata? ¿Qué hay en esas 22 páginas? Y hasta donde llega la lectura que les mostré, hasta el punto 540, que hasta ahí son las 22 páginas, hasta ahí nada más, no tengo que escribir más. ¿Quiénes son los personajes? ¿Ya vieron que aparece un sinfín de personajes? No, solamente voy a anotar los que aparecen en las 22 páginas que leí. Entonces, conforme yo vaya leyendo, voy tomando nota de los personajes y voy a ir escribiendo de una vez las características que tiene cada personaje. Esas características es si son enojones, si son irresponsables, si son muy carismáticos, si son inteligentes, o sea, qué características tiene cada uno de los personajes. Aquí lo voy a ir describiendo. De los personajes que puse en el inciso B, los voy a describir en el inciso C. Pero además, al final voy a poner si esas características las puedo ver actualmente en algunas personas que me rodean. Si yo pongo, por ejemplo, que Fidípides era un estudiante flojo, entonces yo voy a poner, sí, pues actualmente los jóvenes no les gusta estudiar, se escapan de la escuela. Entonces ahí van haciendo el comparativo de cómo eran los personajes de antes y si ustedes observan esas características de esos personajes en la actualidad, ¿sí?
Y en el inciso D me dice qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia. Aquí yo lo que tengo que hacer es copiar y pegar, conforme yo vaya leyendo, si algo me parece gracioso, copio y pego el párrafo aquí en este apartado D. Por ejemplo, yo aquí y les puse 2 porque dice qué situaciones, no qué situación. Entonces, al decir situaciones, mínimo son 2, máximo son 3, para que no pongan muchas. Lo único que tengo que hacer, detecto, copio y pego. Por ejemplo, dice, yo estaba asando un estómago para mis parientes. Ay, a mí se me hizo gracioso esto y lo puse. Pero por descuido no lo rajé. Entonces se fue hinchando y después de golpe explotó llenándome de mierda los ojos y quemándome la cara. Entonces, este pequeño párrafo de 3 líneas lo copié del texto igualito y lo pegué aquí en esta parte. Entonces yo voy a buscar otras situaciones al ir leyendo. Voy a sacar personajes, características de los personajes, situaciones graciosas, lo copio y lo pego. Y aquí en el inciso E me dice qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad. Igual tienen que ser 2. Yo les puse 1 ahí, pero deben de ser 2. Ahora bien, de esas 2 situaciones que yo voy a pegar aquí, pueden ser 3, perdón. 2, voy a ver algo que yo vea en la historia y que actualmente sucede. Entonces, ese párrafo lo copio y lo pego acá, igualito que hice con el inciso D. Si, por ejemplo, dice que Fidípides, que el papá quería mandar a su hijo a la escuela o su hijo estaba durmiendo y lo quiso despertar y no se despertó, actualmente sucede lo mismo. Los jóvenes adolescentes duermen mucho y de repente los papás quieren que hagan algún mandado y ellos nada más están dormidos o están viendo tele. Bueno, se parece, entonces copio y pego esa situación de la obra que se parece en la actualidad. Ya de ahí me paso al punto 2 y me dice que yo tengo que mantener los personajes, o sea, el mismo nombre, van a ser Fidípides, va a ser Sócrates, tengo que poner los nombres de los personajes que identifiqué en el inciso B, esos mismos van a aparecer en mi historia. Y ahí, en esa historia, lo voy a narrar de manera oral. Pero para que yo narre ese cuento o esa historia de manera oral, primero tengo que hacer un guión. Un guión es lo que me va a guiar para narrar el cuento, porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta que tienen que ser los mismos personajes que puse en el inciso B, con las mismas características que puse en el C. Si yo puse que Sócrates es inteligente, entonces Sócrates va a ser inteligente. Sí, y lo que me va a servir para hacer la historia es la síntesis que yo hice en el inciso A de las 22 páginas que leí, porque mi narración debe de ser de esta síntesis, del argumento que yo hice aquí. Eso me va a servir. Entonces, ¿qué yo les recomiendo que hagan? Es un tip. Yo veo mi argumento y con base en ese argumento no voy a cambiar el nombre, no voy a cambiar el argumento. Si se trata que era un muchacho flojo que no iba a la escuela y que se gastó el dinero del papá, lo mismo van a poner. ¿Qué es lo que sí van a cambiar? Me pide acá. Tengo que cambiar, por ejemplo, en lugar de que Fidípides se gastó el dinero en comprar caballos. Bueno, ahorita los muchachos ya no compran caballos. ¿Qué es lo que hacen? No, pues se puede gastar dinero comprando en Xbox o que se compraron un carro último modelo. Ustedes ahí le pueden inventar, ¿sí? En que se lo haya gastado en algo actualmente. Que si el papá mandó a Fidípides a la escuela, pero en lugar de, al cavilatorio de Sócrates, ya no va a ser, ya no existe eso ahorita. Entonces puedo decir, lo mandó a la preparatoria número tal de alguna de su comunidad de ustedes. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, no, pues lo mandó el CECITE 22 y ahí se encontró con el director que se llamaba Sócrates, pero que también le daba clases a los alumnos. Entonces voy a actualizar el mismo argumento, se trata de lo mismo, pero voy a actualizar los datos. Ya no es cavilatorio, ya no es el pensatorio, ya es una universidad, una preparatoria, como ustedes le puedan poner. Y entonces, si yo me baso en la síntesis que hice aquí, que es el argumento, y nada más le voy cambiando, porque va a ser los mismos personajes, el mismo argumento, solo le voy actualizando en lugar de caballos, le pongo televisión o le pongo Xbox, voy actualizando la información, eso me puede servir de referente para hacer mi guión, y después de que yo haga el guión, cuento la historia de manera oral,
lo grabo para que me pueda servir y lo subo a la nube y lo voy a compartir. Ya después que yo haya narrado de manera oral, ahora sí, escucho mi narración, me pongo a escribir el cuento y lo que no me haya gustado de lo que narré, lo puedo cambiar cuando yo escriba. Porque una de las cosas que se les va a calificar es que el cuento que ustedes van a escribir sea diferente o esté mejorado que cuando lo hicieron oralmente y grabaron el audio. Entonces, si nosotros lo hacemos al revés, primero escribo el cuento y después lo leo para grabar el audio, van a tener baja puntuación, porque aquí es hacer un guión con base en los puntos que tengo aquí arriba del ABCD, con base en ello hago mi guión, hago mi narración, lo grabo y después de grabarlo lo subo a la nube y lo comparto. Lo vuelvo a escuchar y entonces escribo mi cuento y hago las mejoras que yo pueda de lo que no me haya agradado de lo que conté del cuento. Entonces, aquí voy a reflexionar cómo sería Stripsíades actualmente. Es enojón, pero ¿qué haría? ¿Cómo sería Sócrates? Bueno, Sócrates era un filósofo, bueno, actualmente es un maestro. ¿Qué se criticarían con base en el argumento? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cómo lo pueden adecuar ustedes a la persona actualmente, su personalidad? Y en el inciso D solamente subo la liga de lo que ya les expliqué que grabamos. Y aquí en el inciso E tengo que narrar, había una vez un hombre llamado Stripsíades, que tenía un hijo, y entonces voy narrando. Aquí ya les puse mismos personajes, solo va a cambiar el contexto. Aquí ya les puse ejemplo, en lugar de caballos puede ser Xbox, y es importante que en esta historia pongan los nombres, que Sócrates, que Stripsíades, que Filipides, o sea, todos los que participan, los personajes que yo detecté en las 22 páginas son los que van a participar en mi cuento, tanto el oral o mi narración oral como en el escrito, los mismos van a participar. Bien, terminando esto, lo que sigue es muy fácil. Aquí ya les pregunta qué difícil se te hizo trasladar la historia. Aquí van a explicar su experiencia al cambiar el contexto de ese cuento de las nubes. Recuerden que es muy importante que rescaten situaciones chuscas, porque aquí, por ejemplo, en el inciso D y el inciso E, pusimos cosas chuscas, pusimos aquí situaciones que se hacen en esa época y que actualmente están, o sea, se repiten, aunque de manera actualizada. Entonces, ese cuento tiene que tener cosas chuscas, críticas sociales actuales, etcétera. Y voy a ir respondiendo las preguntas. Por ejemplo, el inciso B me dice, ¿podemos aprender mientras nos divertimos? Si ponen sí o ponen no, tienen que tener por qué, el por qué están poniendo una u otra cosa. Es muy, muy importante que justifiquen su respuesta. ¿Qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en el audio y después escribirlo? ¿Cuál de las dos formas fue más fácil para ti? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y al revés? Tengo que contestar cada pregunta y poner por qué. Muy, muy importante que yo vaya contestando las preguntas. Bien, con esto terminamos la actividad 5. Vayan tomando nota de sus dudas y vamos a ver algo muy rapidito aquí para nuestra siguiente actividad. Dice, formas emergentes de literatura. Nos dice que estas formas emergentes es la fusión de los viejos géneros literarios, y aquí ya nos menciona aquí los movimientos literarios como el realismo, el romanticismo, para crear textos adaptados a la actualidad. Esas literaturas emergentes corresponden a textos que inician su aparición en la escena literaria alternativa. Desde los 80 empezó esta cuestión de las formas emergentes de literatura. Entre ellos se encuentra la historieta, el cómic, el fact fiction, poesía digital, acción poética, etcétera. Todos estos son literatura emergente. Y aquí hay una liga donde nosotros podemos ver este video. A ver, este video que tengo aquí, donde nos platica un poquito sobre literaturas emergentes. Igual sería muy bueno que ustedes lo vieran. En este video abordaremos las distintas formas de literatura emergente que existen en la actualidad. Comenzaremos con la historieta, que es una serie de dibujos acompañados de texto y a veces solo de imágenes. Generalmente tienen un protagonista en torno al cual giran.
Si se dan cuenta, entonces ya nos empieza a mencionar esas literaturas emergentes que nosotros tenemos ahí a la mano y que nos toca analizar en la actividad 6. En la actividad 6 es el foro Literatura Actual y Experiencia Estética. Me dice que mi primera aportación tengo que poner con mis palabras qué es una experiencia estética. He estado leyendo sus aportaciones y estamos muy centrados en que es una experiencia que nos hace, despierta emociones, sentimientos, etcétera, al leer alguna cuestión literaria. Y en mi segunda participación, ahí sí voy a analizar estas dos ligas. Una se llama Acción Poética y Zona Negativa, y voy a comentar si es o no es literatura. Pero para que yo pueda contestar si es o no es literatura, me tengo que ir a leer un poquito la semana 1, a qué se le considera literatura. ¿Qué es literatura? Es el arte de manifestar. Acuérdense lo que vimos la semana 1. Entonces, con base en ello, yo respondo aquí y voy a poner por qué. En mi tercera colaboración voy a ver si es posible que yo tenga alguna experiencia estética con alguna obra o publicada o creada mediante la tecnología. ¿Es posible o no es posible que yo tenga alguna experiencia estética? En la cuarta participación voy a opinar sobre algún compañero que haya aportado X participación, X tema, entonces yo participo, y en lo último voy a dar mi respuesta sobre el planteamiento principal, si se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. Por eso les puse la diapositiva anterior, que son las formas emergentes de literatura, y les recomiendo ver ese video. Ya les subí la liga para que ustedes lo vean, o busquen en YouTube literatura emergente, inmediatamente les aparece. Véanlo para que entiendan más claramente qué es esto, para que yo pueda justificar mi respuesta. Y recuerden que en esta última participación, ahí mismo al final le ponen conclusión y dan una conclusión de todo el foro, algo sencillo. En conclusión, la literatura es acá, entonces ya ustedes van dando su conclusión. Y aquí les puse unas ligas de que es de expresión estética y la expresión y la dimensión estética que nos puede servir para responder estas preguntas. Bueno, con eso pasamos a los foros, que es importante que ustedes estén pendientes del foro de novedades, de los avisos. Ahí les subo las ligas, ahí les subo los recursos. Les invito a bajar la plantilla de la actividad 5 para que, así como la semana anterior, para que ustedes lo puedan llenar de manera más puntual. El foro de Aprendiendo igual nos pide aquí que nosotros podemos responder sí, qué tan similares son los personajes que se presentan en los textos a las personas que conocemos, si son vigentes estas formas en las que los personajes expresan sus sentimientos, o si ustedes alguna vez han actuado como alguno de los personajes, que sientan celos, ira, amor, etcétera. Con esto tengo que justificar mi respuesta. Les recuerdo que en este foro de Aprendiendo puedo manifestar de igual manera mis dudas. Entonces yo les invito, por favor, a que participen manifestando sus dudas antes de que envíen su trabajo para que yo les pueda apoyar. Y muy, muy importante, tienen que opinar sobre mi trabajo, sobre el trabajo del tutor, y realizar sus actividades socioemocionales y los ejercicios que les va a ir dando puntos en su puntaje personal. Bueno, pues con esto, así muy fácil, terminamos. Yo les agradezco su atención y pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Yo estoy pendiente de ustedes. Díganme si tienen alguna duda, cómo les puedo apoyar. Y con mucho gusto. Si no, les recuerdo que esta sesión queda grabada y que la voy a subir en el foro de novedades en un rato, para que ustedes puedan consultarlo cuando lo necesiten. Los escucho. ¿Ninguna duda? Pueden escribirlo igual en el chat, aquí les leo. ¿Ninguna duda, Marlene? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Estoy a sus órdenes. De todas maneras, conforme vayan haciendo las actividades y les va surgiendo dudas, igual con mucho gusto,
Recuerden que está el foro de Aprendiendo. Lo que me interesa mucho es que hayan entendido la actividad de las nubes, de cómo van a escribir la historia. Primero se narra, después se escribe, en la escritura van a corregir, etcétera. Bien, pues si no hay ninguna duda, me da mucho gusto, quiere decir que lo expliqué muy bien. Yo me despido de ustedes, buenas noches, estoy a sus órdenes y éxito en sus actividades.